Alfredo Narváez es uno de los caricaturistas potosinos más importantes de San Luis Potosí, debido a su calidad como dibujante, su humor crítico y agudo y sobre todo por su olfato para observar en la vida pública política lo que otros no pueden. No por nada es mejor conocido como Pingo. Te invitamos a conocer parte de la historia de Alfredo Narváez Pingo, caricaturista político, que en esta ocasión es nuestro invitado en casa. Alfredo Narváez, mejor conocido como Pingo, es uno de los mejores caricaturistas potosinos que forman parte de la historia reciente del estado. En la actualidad es el monero estrella del periódico Pulso y lleva en su haber 27 años de trayectoria, desde los cuales ha visto pasar varios presidentes de la República, gobernadores y un sinfín de senadores, diputados o alcaldes, y seguramente casi todos han desfilado con mayor, menor o pésima suerte por la temida Pingolandia, o lo que es lo mismo, el mundo del cartón político de Pingo. Alfredo Narváez se volvió caricaturista por una pincelada del destino. Trabajaba en un hotel que se encuentra en el oriente de la ciudad y para matar el tiempo comenzó a dibujar detrás de una hoja de reportes que debería entregar más tarde. Donde yo trabajaba me vieron dibujar iban a ser los futuros dueños del periódico en aquel tiempo y les interesó mi trabajo y me ofrecieron participar en la sección de deportes, básicamente. Fue de manera autodidacta todo, básicamente nunca tuve escuela ni estudié nada, pero fue en la exploración de como casi todos le hacen, ¿no? Viendo monos, tratándolos de copiar y luego de ahí va surgiendo tu estilo. Una vez en el ámbito periodístico, Alfredo Narváez comenzó a dibujar para la sección deportiva del entonces diario Momento todo lo relacionado con el fútbol, que generalmente eran las mascotas de los equipos que jugaban cada fin de semana. El periódico Momento, cuando yo inicié en deportes, que fueron del 85 al 88. Y gracias a esa etapa odio el fútbol, no quiero saber nada de fútbol porque siempre fue puro fútbol. No había otra cosa más que eso. El paso del caricaturista de deportes hacia el cartonista político se dio justo con la llegada de las elecciones del entonces candidato a gobernador Fausto Zapata. El estreno de Pingo como caricaturista se dio de manera afortunada, pues vaticinaba la posible caída del gobernador Zapata y días más tarde ocurriría como uno de los hechos más escandalosos en la historia del estado. En el 91, cuando sucede el cambio de gobierno que dura los 15 días de Fausto Zapata, todo este relajo, vi la oportunidad de que el que estaba como cartonista en ese momento se fue de ahí y aproveché la coyuntura y dije, bueno, pues me ofrecía cubrir ese espacio y en aquel tiempo el director de ese periódico me pregunta que si sabía de política, le dije que no, me dijo, perfecto, entonces sí. De ahí en adelante, Pingo buscaría en la crítica inteligente, aguda y creativa desarrollar su propio estilo, logrando alcanzar una estética de carácter personal y muy reconocible gracias a influencias de caricaturistas nacionales como Naranjo, Magú o, en San Luis Potosí, el maestro Luis Chezal. En San Luis, obviamente, quien me admiraba mucho era don Luis Chezal. Con él tuve un solo contacto con él, poco antes de que él muriera. Se le hizo un homenaje a él y nos invitaron a los que en aquel tiempo trabajábamos en área política. Yo empezaba, de hecho, fue en 92. Precisamente esas características han hecho que, al igual que muchos otros caricaturistas, Alfredo Narváez, Pingo, ha obtenido premios como el estatal CREA en 1987, el nacional también CREA en 1988 y 5 premios estatales de periodismo en 1992, 1994, en el 2000, 2002 y el más reciente en el 2011. Precisamente esas características han hecho que, al igual que muchos otros caricaturistas, Pingo haya sido perseguido por su trabajo y comenta que el ejemplo más evidente es el que vivió el sexenio pasado con el gobierno de Marcelo de los Santos Fraga. Llega un momento, y aquí sí también quiero decirlo, que llega un momento en que esto se hace personal. O sea, el gobierno contra mí y yo mi respuesta mía contra el gobernador o el gobierno en general, ¿no? Hay gente que me pregunta que por qué con el gobierno anterior yo era tan crítico del gobernador. En primer lugar, porque siempre todos los días daba 1 o 2 temas. Nunca le fallaba y la verdad es que no solamente lo decía yo, siempre daba 1 o 2 temas. Esa personalidad egocéntrica que tenía y de aparecer en todos los medios, pues es un asunto que yo tenía que aprovechar precisamente para mi trabajo. Además, como resultado de su trayectoria, en 2009 publicó su primer libro de caricatura política titulado Esas son pingaderas, cuya presentación estuvo a cargo del hoy fenecido Carlos Monsiváis. Precisamente hablando de la historia de cómo yo empecé, fue desde que inicié en mi área política, pero como no tengo mis cartones de la época de Fausto Zapata y los primeros años de Horacio, lo hice sobre una parte del sexenio de Horacio,
todo el gobierno de Fernando Silva Nieto y la mitad del gobierno de Marcelo. Esa es la primera parte. Y pienso sacar ahora otra parte, que sería la segunda parte de Esas son pingaderas, con la segunda parte del gobierno de Marcelo y la primera parte del gobierno actual. La única diferencia que voy a hacer es que pienso meter puros cartones sin textos, puros dibujos nada más, nada de texto. De los políticos locales, seguramente ninguno desea cruzar por el territorio personal del caricaturista, también conocido como Pingolandia, pues difícilmente saldrían bien librados, un tanto debido a lo criticable del desempeño de los funcionarios y otro tanto gracias a la chispa, ingenio y mordacidad de Narváez. Podría decirse que en San Luis Potosí los caricaturistas políticos son contados y aún más los que cumplen con todo lo que necesita un buen monero, como también se les reconoce, y sin duda alguna Alfredo Narváez Pingo es uno de ellos, quien además confiesa que uno de sus deseos sería ver el surgimiento de caricaturistas mujeres. Ojalá hubiera chavas que pudieran reflejar su forma de pensar como mujeres en sí, porque de veras que la mujer tiene mucho que decir en este país y en esta ciudad. Y ojalá hubiera espacios para ellas, y si no, pues que se los busquen, y si no, se los buscamos, etcétera. Pero me gustaría ver más mujeres ya no digamos en el periodismo escrito, pues, sino también en caricatura, grabados, etcétera, ¿no?